Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitisa 21, 7, cuando levates. Éxodo Shemot 34, 27, 35. Adonai dijo a Mosé: escribe estas palabras, porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Mosé estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, durante cuyo tiempo no comió alimento ni bebió agua. Elohim escribió en las tablas las palabras del pacto. Las 10 palabras. Cuando Mosé descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado de él hablar con Elohim. Cuando Aarón y los hijos de Israel vieron a Mosé, la piel de su rostro resplandecía, y ellos tenían temor de acercarse a él. Pero Mosé los llamó hacia él. Entonces Aarón y todos los ancianos de la asamblea vinieron a él, y Mosé habló con ellos. Después, todos los hijos de Israel se acercaron, y él pasó a ellos todas las órdenes que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Una vez que Mosé había terminado de hablar con ellos, él puso un velo en su rostro. Pero cuando él iba delante de Adonai para que le hablara, él se quitaba el velo hasta que salía. Luego, cuando salía, él le decía a los hijos de Israel lo que él había ordenado. Pero cuando los hijos de Israel vieron el rostro de Mosé, que la piel del rostro de Mosé resplandecía, él se ponía el velo de vuelta sobre su rostro hasta que iba otra vez a hablar con Elohim. Comentarios, hechos por su servidor. La palabra contigo es significativa. Ella muestra de qué manera el lugar de Israel había sido hecho dependiente del mediador, e indica, por consiguiente, la posición a la que Mosé había sido llevado. Por segunda vez había estado 40 días y 40 noches, en un estado sobrenatural, en la presencia de Adonai. No comió pan, ni bebió agua. Elohim sostuvo a su siervo en su propia presencia, y le capacitó para oír su voz y recibir sus palabras. En conclusión, él recibió una vez más 2 tablas del testimonio sobre las cuales Elohim había escrito los 10 mandamientos, y descendiendo del monte, regresó al pueblo. Ese fue el pacto en que Adonai, en gracia, entró con su pueblo después de su fracaso y apostasía. Es importante comentar que Israel nunca entró en la tierra bajo el pacto del Sinaí, es decir, simplemente bajo la ley, ya que todo esto sucedió bajo el monte Sinaí. Ella había sido quebrantada inmediatamente. Fue bajo la mediación de Mosé que ellos pudieron encontrar el camino de entrada en ella. No obstante, ellos son colocados nuevamente bajo la ley, pero a ella se le añade el gobierno de la paciencia y la gracia. De hecho, Israel había perdido todo, y había llegado a ser susceptible de destrucción, a través del pecado del becerro de oro. Habían perdido, de ese modo, todo derecho a la bendición o a la heredad. La mediación de Mosé fue de utilidad, para el perdón gubernamental, para restaurarlos a su posición como pueblo de Elohim, y para asegurarles la posesión de la tierra. Además, Elohim proclamó el nombre de Adonai, la revelación de su carácter en relación con Israel, y a partir de entonces, los volvió a colocar bajo la ley. Israel, por tanto, nunca estuvo realmente bajo el pacto del Sinaí. Dicho pacto fue quebrantado antes de que sus términos, escritos sobre las tablas de piedra, llegasen al campamento. Los términos del segundo pacto son, en efecto, los mismos, pero estos estaban mezclados con la gracia y la bondad y la paciencia que habían sido proclamadas en el nombre de Adonai. Israel, de hecho, después de su pecado, fue salvado por gracia por intermedio de la intercesión de Mosé. Y luego se los vuelve a colocar bajo la ley, con los elementos adicionales nombrados. La posición de ellos, de aquí en más, no era distinta de la de los creyentes que, no conociendo el lugar nuevo al que han sido llevados por medio de la muerte y resurrección de Yeshua, se colocan ellos mismos bajo la ley como la norma de su conducta y su vida. ¿De qué nos sorprendemos, entonces, si la senda de ambos esté igualmente marcada por el fracaso y la transgresión continuos? Esta sección finaliza con un relato asombroso del efecto que produce en Mosé el hecho de estar en la presencia de Adonai en el monte. Y aconteció que descendiendo Mosé del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Mosé que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Adonai. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Mosé, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Mosé los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Mosé les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Mosé de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Mosé delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Mosé, veían que la piel de su rostro era resplandecientes. Y volvía Mosé a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Elohim. Éxodo 34, 29, 35. En esta descripción hay tres cosas que deben ser consideradas. Primero, el hecho de que la piel del rostro de Mosé resplandeciera como consecuencia de estar en el monte con Elohim. Llevado a la presencia inmediata de Elohim, su rostro absorbió, y retuvo, algunos de los rayos de aquella gloria, aunque no sabía Mosé que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Elohim. Éxodo 34, 29. No se puede dejar de notar el contraste con nuestro Masiaj en el monte de la transfiguración. Él fue transfigurado delante de ellos. Y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se tomaron blancos como la luz. Mateo 17, 2, pm. Pero esto era el traslumbrar de su gloria, una gloria que todo su cuerpo transfundía e irradiaba delante de los ojos de los discípulos, de modo que él les parecía como un ser de luz. La gloria que resplandeció del rostro de Mosé no fue sino externa, el reflejo de la de Adonai, el efecto de su comunión con Elohim. Mosé, absorto en las comunicaciones que estaba recibiendo, y al contemplar a aquel cuyas palabras oía, no sabía que su rostro había sido irradiado con luz. No. El creyente jamás conoce el efecto exterior del hecho de estar a solas con Elohim. Los demás pueden ver, no pueden dejar de ver. Pero él mismo será inconsciente de que está reflejando la luz de aquel en cuya presencia ha estado. Ya que, de hecho, siempre es verdad que, mientras más tu gloria impacte mi ojo, más humilde ya seré. Pero Aarón y todos los hijos de Israel contemplaron la gloria que resplandecía del rostro de Mosé. Y esto nos lleva al segundo punto, a saber, el efecto que esto produjo en ellos. Ellos tuvieron miedo de acercarse a él. Y por eso, mientras Mosé hablaba con ellos, presentándoles, a manera de mandamientos, todo lo que Adonai había hablado con él en el monte Sinaí, él ponía un velo sobre su rostro. El apóstol Pablo aduce este incidente para mostrar el contraste entre el ministerio de muerte, y el ministerio del Espíritu, o el ministerio de condenación, y el ministerio de justificación segunda. Corintios 3, 7, 9. Es decir, entre la dispensación de la ley, y la dispensación, época, de la gracia. Se debe comentar que el rostro de Mosé no resplandeció cuando descendió del Sinaí la primera vez. No resplandeció hasta que regresó de su mediación exitosa a favor del pueblo por causa del pecado de ellos. Entonces, ¿por qué tuvieron ellos miedo de acercarse? Debido a que la gloria misma que resplandecía sobre su rostro escudriñaba sus corazones y conciencias, por ser ellos lo que eran, pecadores, e incapaces de satisfacer aún la demanda más pequeña del pacto que había sido inaugurado ahora. Fue necesario un ministerio de condenación y muerte, ya que esto demandaba de parte de ellos una justicia que no podían proveer, y, puesto que no lograban proveerla, dicho ministerio pronunciaría la condenación de ellos, y los llevaría a estar bajo la pena de la transgresión, que era la muerte. De este modo, la gloria que ellos contemplaron sobre el rostro de Mosé, fue la expresión, para ellos, de la santidad de Adonai, esa santidad que buscó de parte de ellos conformidad a sus propios estándares, y que vindicaría las brechas de aquel pacto que había sido establecido ahora. Por lo tanto, tuvieron miedo, debido a que sabían, en lo más íntimo de sus almas, que no podían estar ante aquel desde cuya presencia Mosé había llegado. Pero en el ministerio de justicia y del Espíritu todo es cambiado. Este no demanda justicia alguna de parte del hombre, sino que revela la justicia de Elohim como un don divino en Yeshua a cada creyente, y sella su concesión mediante el don del Ruach HaKodesh. Por tanto, en lugar de tener miedo, nos regocijamos mientras contemplamos la gloria en la faz de Yeshua estando a la diestra de Adonai. Porque cada rayo de esa gloria habla de la expiación consumada, y de que nuestros pecados han sido completamente quitados, si somos creyentes.
Porque aquel que fue entregado por nuestras transgresiones, ha resucitado para nuestra justificación, Romanos 4, 25. Aquel que llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ha sido resucitado por Elohim mismo, y ha sido exaltado a su diestra. Adonai se ha glorificado a sí mismo en él. Es decir, él ha entrado, y ha resucitado a aquel que llevó nuestros pecados, descendió a la muerte bajo ellos, y como señal de su satisfacción con su obra, él le ha situado en la gloria, de modo que la gloria de Elohim resplandece ahora en la faz de Yeshua. Este hecho es el que da confianza a nuestras almas, nos capacita para acercarnos en paz, porque la gloria misma que contemplamos es la evidencia para nosotros de que todo lo que estaba contra nosotros ha sido eliminado. Por eso es que, en lugar de poner un velo sobre su rostro, como lo hizo Mosé, porque los hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse, él está a la diestra de Elohim con el rostro descubierto, y nosotros contemplamos con deleite la gloria que se muestra allí, y mientras la vemos estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Eterno, el Espíritu. Segunda Corintios Caps 3, 18, véase también segunda Corintios capítulos 3 y 4. Por lo tanto, el efecto de la gloria en el rostro de Moisés sobre los hijos de Israel forma un contraste perfecto con aquel producido sobre el creyente mientras contempla la gloria del Eterno. Es muy cierto que Israel ya no estaba más bajo la pura ley, y que la bondad y la gracia habían sido mezcladas con ella. Pero este mismo hecho haría que su pecado fuese más atroz si quebrantaban el pacto una segunda vez. En ese caso, no sería solo un pecado contra la justicia, sino también contra la bondad y la gracia que los había perdonado, y los había restaurado a la relación con Elohim. Esto realza, en lugar de disminuir, el contraste, y debería llevar a que nuestros corazones adoren con gratitud por el hecho que seamos llevados a estar en un lugar semejante, un lugar donde contemplamos, con el rostro descubierto, la gloria del Eterno, sabiendo, por el hecho mismo de la gloria que contemplamos, que nuestros pecados han desaparecido para siempre de la vista de Elohim. La última acción debe ser notada también. Siempre que Mosé entraba a la presencia de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, Éxodo 34, 34. Quita el velo de su rostro para hablar con Adonai, mientras cubre su rostro para hablar con el pueblo. Él llega a ser, en este respecto, más bien un tipo de la posición actual del creyente, al que ya se ha hecho referencia. Mosé fue llevado a la presencia misma de Elohim sin un velo, aun mientras el creyente es colocado en la luz, como él está en la luz. Hay aún una diferencia ya comentada. No obstante lo íntimo del acceso que Mosé disfrutaba, Elohim hablaba con él como Adonai. Pero el creyente está delante de Elohim según todo lo que Elohim es, según esa revelación plena y perfecta de él mismo que ha hecho en Yeshua como nuestro Elohim y Padre. Además, mientras a Mosé se le permitió así venir delante de Adonai a conversar con él, el creyente es llevado a la presencia de Elohim como su posición permanente. Él está siempre delante de Elohim en Yeshua. Shabbat Shalom. Mosé